le habíamos dado cada una de las características a cada uno de estos elementos. En el caso de los nodos, pues la elevación topográfica a la que se encontraría en el proyecto que se está desarrollando. En el caso de la fuente de abastecimiento, también la cota, la que... Ahí en el caso de la fuente se supone que estaríamos, como vamos a bombear directamente de ella, pues se toma el nivel en el que estaría la succión de la bomba, ¿verdad? Ese sería el valor topográfico de referencia. En el caso del tanque de regulación, el valor de referencia sería el fondo del tanque, dado que es un tanque elevado, entonces la referencia topográfica sería el fondo del tanque. En cuanto a las tuberías, pues básicamente lo que hicimos fue darle diámetro y rugosidad. Supusimos que eran unas tuberías de PVC y por lo tanto tomamos el valor de Moody de 0.1, que sería el valor para la ecuación de energía, de pérdidas. Sí, ya está. Sí, basta. En el caso de los nodos también, aparte de la elevación o cota topográfica, le dimos la demanda de cada uno de ellos. Esa demanda, desde luego, es la demanda del gasto medio, ¿verdad? Es decir, que como lo sacamos, recordemos que era pues el número de población a servir multiplicado por la dotación y dividido entre 86.400 y distribuido a cada uno de los nodos, ¿no? Entonces, hasta ahí habíamos metido los datos. En el caso de la bomba, habíamos creado una curva característica de la bomba, que la voy a poner nada más porque ahí era lo último que nos quedamos. Recuerden que en la ventana de visor, ¿cómo podemos ver la curva? Bueno, entramos a datos, la pestaña de datos, en curvas, y ya tenemos ahí una curva 1, ¿verdad? Y recuerden que aquí en los iconos puedo editar, eliminar o añadir. Entonces vamos a editar la curva que habíamos colocado para la bomba, que les decía yo que el propio programa genera una curva característica de la bomba y nosotros solamente le damos un punto de la bomba. Ese punto sería la solicitud máxima de servicio de la bomba, que para nuestro caso pues era prácticamente, supusimos un poquito más de caudal si hiciéramos nada más la suma algebraica de las demandas de cada uno de los nodos, y la carga dinámica a vencer, pues topográficamente entre la bomba y el fondo del tanque había 35 metros, ¿no? Le dimos claro un poquito más porque pues ahí no estamos considerando pérdidas. Por lo tanto, tomamos ese valor de 37.85 litros por segundo y 45 metros de carga dinámica a vencer. Y eso nos generó una curva con esta ecuación que la denominamos curva 1. Ok, entonces vamos a darle a aceptar. Lo que faltaba ya para completar el modelo y poderlo simular en régimen permanente, entendiendo que régimen permanente es que aún yo todavía no he introducido el régimen de demanda horaria. Es decir, ahorita como la vamos a simular, pues realmente no sería una condición real de la red, porque explicamos que pues las redes de agua potable pues tienen por hora demandas diferentes, entendiendo que entre las 12 de la noche, hablando de una curva característica normal, ¿no? Puede variar entre una ciudad u otra, ¿verdad? Eso normalmente el organismo operador de agua pues lo determina en función de la estadística y de la experiencia que tiene en la operación de la red. El régimen permanente entonces sería la curva 1 para la bomba. Faltaría entonces nada más vamos a editar, asignarle a la bomba la curva 1, que era lo que faltaba para poderlo simular. Entonces vamos a darle un doble clic sobre la bomba. Recuerden que nosotros podemos editar o ver las características de tuberías, de nodos, de cualquier elemento, ya sea a través del visor propiamente dicho, dándole un clic nada más y
el que está parpadeando nos lo pone en la pantalla del visor, y desde ahí podemos tomar editar, o simplemente podemos darle un doble clic y inmediatamente nos lo trae. Entonces si le damos un doble clic sobre bomba, vamos a asignarle nada más en la etiqueta que dice curva característica, ¿verdad? Vamos a agregarle que es 1, porque recuerden que la curva la denominamos como curva 1, ¿verdad? Entonces ahí lo único que faltaría era ponerle en la bomba, en el campo de curva característica, le pondríamos el número 1 para poder, y un enter, desde luego. Recuerden que tengo que darle un enter para que lo tome, ¿no? Entonces, ok, hasta ahí ya asigné la curva característica de la bomba que quiero simular. Entonces ya estaríamos listos para simular la red en régimen permanente. Insisto, régimen permanente, considero que la demanda es la misma las 24 horas, lo cual, pues bueno, no es real en una red, pero para esta primera condición así lo haríamos. Entonces, para simularlo, vamos a ir a usar el icono de iniciar análisis, que se encuentra al lado derecho de los binoculares, que es la búsqueda, y ahí le damos un clic. Veamos que nos manda un mensaje de que la simulación se produjo con éxito, ¿sí? A ver, nada más ahí quisiera hacer un paréntesis o un tiempo para que me dijeran si pudieron simularlo o tuvieron algún problema. No sé si a través del chat me quieran comentar o bien abran su micrófono y preguntarme si alguien tuvo un problema o todos pudimos simularlo. Bien, supongo que todos pudimos simularlo con éxito. Entonces no sé si todos lo pudieron hacer, pero bueno, si alguien tuvo algún problema, ya sea por el chat o todos, parece que lo simularon. Ok, yo ya tengo ahora los datos. Miren cómo ahorita que lo simulé, como habíamos agregado que nos indicara las etiquetas y me pusiera unas flechas en el sentido del flujo, vean ahorita como ya el modelo me puso las flechas en el sentido del flujo, ¿verdad? Es decir, obviamente de la fuente va a la bomba, de la bomba va al nodo 2, del nodo 2 al 3, veamos que el flujo va en ese sentido, hacia la derecha, de 3 a 7 también va hacia la derecha, de 7 a 6 va hacia la derecha, es decir, si llega al tanque. O sea, lo primero que reviso, dado la suposición que el bombeo va primero al tanque, tiene una parte que va hacia el tanque y otra parte que va hacia la red. Entonces, pues con el caudal y la carga dinámica a vencer que supuse en la bomba, pues parece que sí me está indicando que topográficamente por lo menos llega al tanque. Ahorita veríamos cómo evolucionó el nivel del tanque, que yo supuse que tenía 6 metros de alto el tanque, ¿verdad? Y un diámetro de 18 metros. Vemos qué tanto se vació. Desde luego ahorita, como es a régimen permanente, pues solamente me dará una sola línea, porque las 24 horas hasta este momento yo estoy suponiendo que es la misma demanda. Vemos que del nodo 3 al 4 va hacia, si supongamos que el norte estuviera hacia arriba, va hacia el sur. Del 4 al 6 va hacia el sur también, del 4 al 5 va hacia la derecha, etcétera, ¿no? Solamente el nodo que supondríamos, el nodo 5 al nodo 6, va en un sentido inverso, ¿verdad? Ok, entonces primero, si quisiéramos ver los resultados, podríamos ponerlo en plano,
ir acá al visor y ir a la pestaña de plano. Entonces quisiéramos ver, por ejemplo, la presión en cada nodo, a ver qué carga, en este caso la presión pues me la va a expresar en altura de agua, ¿verdad? Si yo le doy acá que en el visor que quiero ver la presión en cada nodo, podemos ver si hay presiones positivas o presiones negativas, ¿verdad? Primero pues estamos viendo que los valores que me está dando son positivos y están de acuerdo a al espectro de variantes, todas casi están entre 25 y 50 metros de columna de agua, ¿sí? Están expresados en metros, ¿verdad?, de columna de agua. Recordemos que 10 metros de columna de agua aproximadamente equivaldrían a 1 kilo por centímetro cuadrado, si lo queremos ver así. Entonces la fuente obviamente no tiene presión, porque no hay presión, porque de aquí estoy succionando o estoy bombeando, ¿verdad? Por lo tanto vean que me pone como presión cero, obvio, ¿verdad? Aquí no hay presión, está trabajando atmosféricamente. Pero ya en el nodo 2 vemos que tenemos una presión o altura de columna de agua de 41.38. ¿Por qué? Porque aunque tiene la misma cota topográfica que el equipo de bombeo a la cota 210, pero la bomba me está proporcionando como máximo 45 metros de columna de agua. Entonces sale con 45 metros, hay una pérdida de recorrido, ¿verdad?, entre la bomba y el nodo 2. Ya tengo una presión de 41.86. Luego al nodo 2 ya tengo que recuerden que en el nodo 2 ni en el nodo 3 tengo demanda. Realmente aquí nada más conduzco. Las pérdidas que hay en la presión son por recorrido. Pero vamos a ver acá en el tanque, que sería lo más importante, y vemos que el tanque llega con una presión de 4 metros, es decir, lo que yo supongo que tengo de tirante inicial, ¿verdad? Recuerden que le puse que el tanque se supone que a la hora que yo empiezo a darle servicio a la red o empiezo a tener demanda, pues tengo 4 metros, ¿verdad?, que se va a conservar mientras las demandas no varíen, ¿verdad? Y entonces de esta manera puedo ver la presión. También podría ver en la línea, en las tuberías, si quisiéramos ver el caudal que hay en cada tubería, le damos también un clic en caudal y aquí lo puedo ver gráficamente, ¿verdad? Igual me aparece aquí el rango de valores, ¿verdad? Prácticamente todas están entre 0 y 25 litros por segundo. Entonces vemos que aquí, recuerden que como se está solucionando por el método de Cross, los caudales tienen una convención de signos, por eso aquí vamos a ver que tiene menos 2.78. No quiere decir que haya un gasto negativo, es por convención en el sentido en el que va. No, el valor no indica que haya un mal funcionamiento, es simplemente un valor convencional de cada uno de ellos, y podemos ver los caudales. Entonces cualquier variable lo podemos ver gráficamente. Ahora, si lo queremos ver en tablas, también puedo ir acá al icono de tablas, y ahí le doy un clic y puedo ver, por ejemplo, en los nodos de la red, puedo tomar algún valor de un nodo específico, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo, vean, el elemento que estoy seleccionando o el que está parpadeando es la bomba, por lo tanto vean que cuando entro a la tabla me dice que me puede mostrar, aquí me puede mostrar de hora en hora, que en este caso pues no, cualquier hora que tome va a ser la misma, ¿verdad? Porque no hay un patrón de
de demanda todavía. Vamos a poner a las 0 horas. Tubería, entonces vamos a tomar la evolución. Quisiéramos ver la evolución en la bomba, cómo varía con respecto al tiempo. Y aquí en columnas puedo decirle, bueno, muéstrame la cota, pues, y topográfica, y que me muestre la altura. No tiene caso de demanda base porque pues en este caso es una bomba, ¿verdad? Ni una calidad inicial, que después veremos a qué se refiere con calidad, ¿no? Que podemos simular el contenido de cloro, cómo se dispersa en la red. Y no hay ningún filtro, ¿verdad? El filtro sería que yo le pusiera una condición que me muestra nada más aquellos valores que sean mayores de la cota 50 o de la cota, bueno, anda en 200, las cotas 210, etcétera, ¿no? En este caso no va a poner ningún filtro, y entonces si le damos a aceptar la evolución en el nodo, nodos en la red, me trae los valores, es decir, me dice aquí me trae todos los de la red, ¿verdad? En la conexión 1, en el nodo 2, tiene una altura topográfica, una altura, perdón, de columna de agua, que sería referida a la cota topográfica, ¿verdad? Es decir, la cota que tiene el topográfica más la carga de presión. En este caso la cota topográfica del nodo 2, si recuerdan, era 210, pero más los 40 y tantos metros de columna de agua que le proporciona la bomba como presión, ya me da una presión de 41.86 metros de columna de agua, ¿verdad? Que de otra manera lo podemos expresar, si lo dividimos entre 10, así aproximadamente, sería 4.1 kilos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí me da de cada uno de los nodos y sus demandas, ¿verdad? En el caso del embalse, vean lo que estoy sacando, ¿no? Es decir, al embalse le estoy sacando 42.35 litros por segundo, que es lo que yo le dije a la bomba que extrajera, ¿verdad? Como punto de demanda. Entonces podemos ver en cada uno de los nodos la demanda. En el caso del depósito, vean, que sería en este caso el tanque de regulación y almacenamiento, pues tenemos ahí, está cayendo en el tanque 21.85 litros por segundo de los 42 que extraigo del embalse. El resto de esos 42, es decir, la diferencia entre lo que llega al tanque y extraigo del embalse, es lo que me está consumiendo cada nodo, ¿verdad? En el caso del nodo 2, pues no tengo demanda, porque ahí solamente estoy conduciendo el agua, pero ya en el nodo 3 tengo 4.73 litros de demanda, al igual que en el nodo 4, en el nodo 5 tengo 6.31, en el nodo 6 tengo 4.73, en el nodo 7 no hay demanda, y en el embalse es lo que estoy obteniendo. Y esta sería la altura, pero ya recuerden que esta altura es la cota piezométrica, es la suma de la carga topográfica, de la cota topográfica más la carga dinámica del agua que me está proporcionando la bomba. Por eso vemos que ahí es un valor diferente a la cota topográfica, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver en tabla los valores, para si no queremos verlo gráficamente. También podemos ver lo mismo en las tuberías, ¿verdad? Aquí en las columnas puedo ponerle qué quiero ver en la tabla. Oye, quiero ver la longitud de la tubería, el diámetro, la rugosidad si queremos, ¿verdad? El coeficiente de flujo si lo queremos poner, o el coeficiente de pared, que a final de cuentas pues es la rugosidad, ¿no? Entonces me va a dar caudal, velocidad, la pérdida unitaria que tiene, y bueno, el factor de fricción, que ya lo sabemos. Si le damos a aceptar, entonces nos trae los resultados en la red.
Esto es si lo queremos ver tabularmente, ¿verdad? Para que no tengamos que estar ahí acercándonos o alejándonos del esquema de la red. Entonces aquí vemos que para la tubería número 1, tiene una longitud de 900 metros, el diámetro es de 350 milímetros, rugosidad, el caudal que está circulando por la tubería número 1 con con los datos que le dimos es de 42.35, que obviamente es lo que estamos extrayendo del embalse, ¿verdad? Por eso coincide. La velocidad es va a 0.44 metros por segundo. La pérdida unitaria que tengo aquí es pérdida por metros de columna de agua por kilómetro. El factor de fricción que está tomando, es decir, aquí recuerden que el valor que le dimos de 0.1 es la rugosidad absoluta, pero ya, como ya le asignamos un diámetro, entonces calcula la velocidad, ¿sí? Y con eso el factor de fricción, con la ecuación de Hansen-Williams, desde luego. Perdón, de Darcy-Bashwat fue la que supusimos, no Hansen-Williams. Aquí la velocidad de reacción se refiere a cuando estamos simulando cómo se dispersa el cloro en la red, que lo vamos a ver un poquito más adelante, así a mencionarlo. Eso es otra ventaja que me puede simular el EPANET. A eso se refiere también a la calidad del agua, ¿verdad? En edad. Bien, entonces, y el estado, pues obviamente todo está funcionando. De tal suerte que aquí, ¿para qué me servirían las tablas? Por ejemplo, a mí nos servirían para corroborar, por ejemplo, la norma, ¿no? La presión, si no estamos excediendo la presión máxima de trabajo de la clase de tubería. Vamos a suponer que nosotros aquí estamos suponiendo una tubería PVC clase 5, es decir, para una carga máxima de acuerdo a la norma de la CNA de 5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, eso también nos serviría, ¿verdad? Si regreso a la tabla anterior, en donde la presión, vemos que aquí podría yo revisar, ok, mira, la presión en los nodos, no, pues ninguna pasa a los 50 metros, que 50 metros equivaldría a los 5 kilos por centímetro cuadrado. Digo, caray, no hay ninguna. Pero aquí podría yo alertarme si hubiera presiones mayores a las de presión de trabajo permitida por el fabricante, ¿verdad? Algo que tendríamos que estar monitoreando. Otra cosa también, en la red, en la otra tabla, si queremos regresar a la misma tabla, pero ahora en las tuberías, es la velocidad, ¿verdad? Que la velocidad dentro de la tubería no sea tan bajita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos velocidades muy bajas en la red, sobre todo, aunque no es aplicable normalmente esa norma, depende de la calidad de agua, pero por ejemplo, por mencionar Monterrey, que es algo de lo que conocemos, dado que nosotros extraemos pues el 70%, en alguna época lo extraíamos de pozos subterráneos, pero esos pozos subterráneos, la formación geológica en la que están produciendo son calizas. Entonces la caliza tiene mucho carbonato de calcio, y entonces en la tubería, aquí es muy común que la tubería traiga mucho sarro, por decirlo comúnmente, ¿no? Es decir, que con el tiempo las tuberías se le forman incrustaciones de carbonato de calcio, coloquialmente llamado sarro, ¿no? Entonces, si en una red tenemos velocidades muy bajas, favorecen las incrustaciones, es decir, como en el sanitario, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la velocidad mínima dentro de cualquier tubería debe ser por lo menos 0.33 metros por segundo para que la materia fecal, los sólidos en suspensión, no se detengan, porque si se detienen, se empiezan a descomponer y generan acumulación de gases
que después en un pozo de visita puede provocar una explosión, como la tan famosa explosión que hace años sucedió en Guadalajara, que fue por acumulación de gases de metano, que se provocó porque las tuberías ya estaban tan asolvadas que las velocidades dentro de la red eran muy bajas, y eso favorecía que la materia fecal o la materia orgánica quedara prácticamente estacionada, y al quedarse estacionada, pues la descomposición en los gases metano, etcétera, provocaba acumulación de gases en los pozos de visita. Entonces, aquí eso sería en el sanitario. En el caso de una red de agua potable, cuando el agua tiene contenido de carbonato de calcio principalmente, si hay velocidades bajas, favorecemos la incrustación en las tuberías. Claro, en el caso de que estamos haciendo, nosotros estamos poniendo un PVC. Bueno, el PVC no va a tener incrustaciones porque es una ventaja de ese tipo de material, pero no se forman incrustaciones dentro de la red o de la tubería. Lo que se forman serían como hojuelas aquí en la red, en las redes en un tiempo se asolvaban porque el carbonato de calcio, al no incrustarse en la tubería, si fuera de PVC, lo que se formaba era como si fueran cornflakes, dicho así, hojuelas pues, y causaba que la tubería entonces se asolvara y tuviera un mal funcionamiento. Entonces también es importante en la red no solamente checar las presiones, si las presiones no se exceden a las presiones máximas de trabajo del fabricante, sino también la velocidad dentro de las tuberías, ¿sí? Para no tener velocidades muy bajas. Ese sería, digamos, un comentario que hay que tomar en cuenta cuando estamos simulando algunas redes. Entonces, de esa manera podría ver en forma tabular o en forma gráfica los resultados de la red. También podría verlo en forma gráfica en algún momento. Si yo quisiera, en el caso, por ejemplo, de la bomba, puedo ir al icono donde dice gráfica, que es gráficos, que están a un lado de el icono de tablas que acabamos de ver. Y aquí el gráfico siempre lo va a asociar al elemento que está parpadeando o que estoy yo señalando. En este caso es el 9, ¿verdad? Que sería la bomba. Pero lo podría hacer para el nodo 2 o para el nodo 3, etcétera, ¿no? Entonces, yo podría ver acá, por ejemplo, los gráficos de frecuencia, las curvas de evolución, un perfil de longitud. En este caso, pues podríamos ver si nos puede dar una gráfica de evolución de qué, pues de la presión, por ejemplo, ¿no? O del caudal. Claro, como ahorita la demanda es la misma, pues nos va a salir una línea asintótica al eje X, pues no tiene patrón de demanda, es decir, es la misma las 24 horas, por lo tanto, si yo lo tengo en el nodo, ¿verdad? Lo tomo, le pongo aquí tipo de objeto, quiero ver el nodo, y lo que quiero representar es la presión, le doy un enter, me va a decir, pues obviamente no hay objetivos para componer el gráfico. ¿Por qué? Porque ahorita es la misma, ¿no? No hay una evolución, siempre va a ser la misma, ¿verdad? Por lo tanto no tiene sentido. A lo mejor si quiero ver gráficos de frecuencia, etcétera, igual me va a mandar el valor. Aquí lo puedo ver que ahí sí, o sea, en el eje de las abscisas me va a decir la presión, y en el eje de en metros, desde luego, en una columna de agua, y me va a dar el porcentaje inferior a, es decir, aquí lo que me va a decir es, oye, mira, inicia en la presión 0 y la demanda, como es la misma siempre, que son 45 litros, pues inicia ahí. Pero tú ya cuando tienes una presión de 40, vean cómo va evolucionando la presión, la bomba arranca, va proporcionando hasta que va a llegar a los 45 metros que yo le puse de carga dinámica a vencer. A los 45 metros que llega la bomba, que ya es prácticamente, los alcanza
cuando la red está a un 15% de que se está llenando. Aquí se refiere al porcentaje de que la red ya está funcionando en un 15%. Cuando ya está funcionando a un 15% ya pega el brinco, ¿verdad? Es decir, ya la bomba llegó al estado de máxima eficiencia que yo le solicité, de los 45 metros de carga dinámica a vencer, y entonces ahí ya se comporta, va aumentando la presión porque va evolucionando la red, ¿verdad? Pero como hay la misma demanda siempre en la red, por lo tanto hay poca ganancia se va, vean, hasta los 42, aquí va cambia del aproximadamente 10% de funcionamiento de la red. Ya cuando la red está al 65%, yo ya casi alcanzo la presión de diseño, ¿verdad? Y prácticamente ya cuando llego al 80%, más del 80%, pues ya, ahora sí la presión que me proporciona la bomba, pues llega hasta 49, ¿verdad? Que sería en cierto momento la máxima que pudiera tener. Entonces, gráficamente yo puedo también, ahora si quisiera yo el nodo 2, por ejemplo, quiero obtener una gráfica del nodo 2 de la presión, por ejemplo, también, el gráfico de evolución. Si ahí le doy un enter, vean, en el nodo 2, en el eje de las abscisas estaría el tiempo en horas. En este caso, me simula por default hasta 72 horas, ¿verdad? Pero yo puedo ponerle que me lo simule 24 horas, 12 horas, etcétera, ¿no? En este caso el patrón por default se revisa por norma a 72 horas una red. Es decir, sobre todo porque habría que ver si el tanque se vacía. Si se vacía a las 2 horas de demanda, digo, oye, pues no me sirve ese tanque. Es decir, le tengo que poner mayor volumen o mayores dimensiones al tanque. Entonces, por eso, por norma, se revisan 72 horas. No, podemos hacerlo a las 24 horas, pero la red no me da un espectro de análisis mayor. Por normas estas 72 horas. Entonces, miren, veamos en el nodo 2. En el nodo 2 a las 0 horas tiene una presión de 42 metros de columna de agua. Vean cómo entre las 0 horas y las 6 de la mañana, pues no hay demanda prácticamente, ¿verdad? La presión sigue un poquito aumentando. Luego a las 5 de la mañana ya empieza la demanda que tengo ahí en el otro nodo. Disminuye su presión, prácticamente la presión baja a 0 en un punto, ¿verdad? Vean cómo ya aquí entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana hay una caída. Me mantiene esa presión, porque aquí vamos a ver que cuando ya le metamos un patrón de demanda, esto va a convertirse, dado como un electrocardiograma, dicho así como referencia, ¿no? Pero vemos de nuevo que, miren, a las 24 horas, cuando se termine el día, ¿verdad? Vemos que de nuevo acá, como la demanda, tengo de nuevo 6 horas que prácticamente la demanda no existe. Entonces la presión en el nodo 1 se va hasta 50, ¿sí? Porque la bomba sigue encendida, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que la bomba prácticamente está encendida a las 24 horas, ¿verdad? Claro que ya después, cuando veamos que con un patrón de demandas, puedo decir, ok, pues la bomba nada más la necesito hasta de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y el resto, con el volumen que almacené en el tanque, puedo subsanar las demandas de la red, ¿verdad? Pues vemos que aquí el patrón, cómo se comporta, nuevamente entre prácticamente las 11 de la noche y a las 30 horas, que sería la madrugada, vuelvo a tener una presión, empieza de nuevo la demanda, disminuye, de nuevo a las 12 de la noche del otro día, vuelve a subir. Vemos cómo evoluciona. Eso lo podríamos hacer
voy a cerrar esto, en cualquier nodo, pero vamos al tanque, que sería el interesante, a ver cómo se comportó el tanque. Recuerden que nosotros supusimos que iniciaba con 4 metros de tirante, ¿verdad? Igual nos vamos al gráfico. Vamos a darle igual que nos dé la presión. Y miren, vean cómo acá la presión en el tanque, bueno, a las 0 horas, pues obviamente disminuye. Vean cómo aquí está 5 y el tanque tenía como inicial 4 y como máximo 6. ¿Sí? Recuerden que era entre 4 y 6 era el máximo de nivel que teníamos. Entonces vemos que el tanque no, pues si tuviéramos algún problema después del inicio, que por ejemplo a las 12 horas esto bajara hasta 0, querría decir que el tanque se vaciaba, ¿verdad? Pero vean cómo no, el patrón se comporta, quiere decir que el tanque con las dimensiones que yo supuse para el análisis es suficiente. De esta manera me doy cuenta si el tanque que propuse es del volumen adecuado o no, ¿sí? Vean cómo se comporta, baja, empieza con 4, pero luego la bomba lo empieza a llenar, llega prácticamente hasta 5. Hay 1 metro entre esto y esto, ¿verdad? Se supone que el límite inferior es 4, 5 y el límite superior es 6. Ese es el valor que lo vimos también en la tabla, ¿verdad? Esto es en forma gráfica, pero recuerden que también en la tabla lo puedo ver, que ahorita lo vamos a hacer. Entonces, vean la evolución, después empieza la demanda, vuelve a caer el nivel del agua dentro del tanque, pero nada más pierdo 1 metro por demanda, ¿verdad? Después continúa por ahí de las 5 de la tarde, vuelvo a tener demanda, y el valor, lo mínimo que baja en el tanque, pues es como 4. Así gráficamente y a buen ojo de cubero es como 4.8. Ya lo vamos a ver ahorita en la tabla, ¿verdad? Para verlo en forma tabular. Pero es el valor mínimo del tanque, si no veo que el nivel del tanque baje por debajo de 4. Aquí ya nomás el gráfico me alertaría si el nivel dentro del tanque fuera menor a 4, porque recuerden que yo le pusimos la cota topográfica del fondo, y luego le dijimos, cuando inicia a las 0 horas, yo tengo 4 metros de tirante dentro del y como máximo puede llegar a 6, porque 6 es mi nivel de derrame. Entonces aquí yo puedo ver que probablemente tenga algún derrame, porque vean cómo acá los valores máximos, aquí no se alcanza a ver el pico, o a lo mejor aquí ahorita en la tabla lo vamos a ver, pero también no solamente revisaría que se me vaciara, sino que en cierto momento pudiera derramarse, porque yo sigo bombeando, yo estoy suponiendo que la bomba está jalando las 24 horas. Entonces ahí es donde yo diría, ok, no, pues entonces la bomba no va a jalar las 24 horas, nomás con que lo llene yo hasta las 6 de la mañana, de las 6 de la mañana en adelante se pueden apagar la bomba y lo que funciona es el tanque. Entonces vean cómo es importante los gráficos de evolución de ellos. Ok, entonces vamos a ver tabularmente. Vamos ahora al icono de tabla. En los nodos nada más, pues vamos a poner que nos ponga la cota y le damos a aceptar. Entonces acá si se fijan como nada más tengo un solo patrón en lo que sería el depósito, pues me dice que como máximo bueno, la cota topográfica tiene 245, pero como máximo alcanza la cota 249. ¿Sí? Entonces, la cota 249 sería, con respecto a la 245, serían 4 metros. ¿Sí? Vean cómo tabularmente me lo da. Ahorita la evolución pues no tiene tanta, no me da tanta información hora por hora, porque no tengo el patrón, ¿verdad? Pero ahorita es lo que vamos a agregar. Pero bueno, quería yo que nada más viéramos los resultados. También tengo así una manera de simularlo. Si yo quisiera en el tanque, por ejemplo, quiero ver hora por hora. Vean, por ejemplo, si me voy acá al visor, en el plano, en los nodos quiero
la presión, ¿no? Entonces vean cómo acá abajo tengo algo que dice tiempo, ¿sí? Entonces si yo lo quiero ver, no a la, no a la, no a la, a la una, o a la hora, ¿verdad? Si yo le doy un clic aquí en la barra, vean cómo ya me cambió. A la hora de que empezó la simulación ya tengo 4.31, es decir, ya subió 31 centímetros el nivel del tanque. Si le doy otro clic a las 2 horas tengo 4.81, ¿sí? A las 3 horas tengo 4.92 y así sucesivamente. Miren, vean, a las 4 horas de que empiezo yo a bombear tengo 5.21, ya casi estoy llegando a mi nivel de derrame, ¿verdad? Vamos a ver si no lo rebasa. A las 5 horas tengo 5.51, a las 6 horas tengo 5.80, a las 7 horas tengo 5.85, entonces de tal manera que si bien yo me voy desplazando, vean cómo ya después empieza a disminuir. Vemos que el valor máximo que tomó es a las 3 horas de simulación, pero yo aquí con esta barra de desplazamiento puedo ver hora por hora cómo van cambiando las presiones en los nodos. Me voy a regresar a las 0 horas nuevamente. Vean, el tanque tiene 4 metros de tirante, que fue lo que yo supuse que tenía, ¿verdad? Pero aquí yo ya puedo jugar, ok, fíjate que con 4 metros estoy sobrado, a lo mejor puedo empezar con 3 metros y no tengo problema, pero bueno, nosotros supusimos que era 4 metros de tirante dentro. Veamos que aquí está las 0 horas. Entonces yo al desplazarme aquí en la columna del tiempo puedo ver hora por hora cuál es la presión en cada nodo, ¿sí? Vean cómo va variando nodo por nodo. Aquí en el caso es importante cuando hacemos esto, los tanques sobre todo, para ver el comportamiento o la evolución del tirante del agua dentro del tanque, ¿sí? Y en cierto momento cómo evoluciona la bomba. De hecho me lo puede hacer así, me lo puede reproducir como si fuera un video, y si ven acá abajo tengo controles para irme hacia adelante, adelantar, puedo regresarme, puedo hacer una pausa, y si quiero simularlo desde las 0 horas aquí le doy en play, ¿verdad? Acá, y vean qué va a pasar si yo le digo que lo corra, ¿verdad? Puedo, al igual que el desplazarme por o obtener en cierto momento, si hubiera patrones como es el mismo, pues no me da mayor resultado, pero al desplazarme con la vamos a ver que cuando metamos un patrón me lo va cambiando, ¿verdad? Sin desplazarme yo me lo va cambiando a las 0, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, etcétera, ¿no? Pero aquí con la barra de desplazamiento les digo, puedo yo ver la condición hasta las 72 horas de simulación, ¿verdad? ¿Sí? Vemos que a las 72 horas, pues digamos el valor máximo en el tanque es 5.51 y el valor mínimo es 4 cuando inicia, ¿no? Entonces, así podemos ver la presión. También si yo quisiera no ver la presión, quisiera yo ver la demanda hora por hora. Claro, en este caso no va a variar, pero bueno, en los nodos también le voy a dar la demanda a las 0 horas. Vean cómo la demanda en los nodos va cambiando, evolucionando de acuerdo al bombeo que yo tengo, ¿verdad? Que en este caso es constante. De tal suerte que vean la capacidad que tiene el programa para poderme analizar hora por hora. Otros programas no tienen esa capacidad, aunque ahorita les pareciera que se ve un poco, yo a veces digo la palabra ortopédico, porque como que se mueve así como un robotito el programa, no se ve tan con una interfase muy muy bonita como AutoCAD, etcétera, como que es un poco meter los datos, pero vean la capacidad de análisis, esa es la gran ventaja. El EPANET realmente es un programa de análisis, tiene una ventaja que en pocos programas en el mercado hacen, como simular todo lo que le estoy diciendo, la evolución, y poderlo ver con un patrón de demandas y con un
puedo analizar si lo que yo supuse, sobre todo tanques, bombas principalmente, y fuentes de abastecimiento, cómo evolucionan con respecto al tiempo. Entonces el análisis es muy completo, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda. Buenos días, doctor. Sí, acá hay algunas preguntas. Sí. En el chat. Así es. Dice... De A ver, Ana... ya veo ahí. A ver, déjame, las trato de ver. Hoy. ¿Cómo introducimos el dato del tiempo? Porque no puedo ver más que el régimen permanente. Bueno, es que todavía no lo hemos hecho. Ahorita es lo que vamos a hacer. O sea, hasta ahorita lo que hemos hecho es solamente régimen permanente. Ok, y dice... El hora en el visor no tiene habilitado el tiempo exacto. En el visor no tiene el tiempo. Sí, bueno, el visor, miren, me voy a regresar acá a la... en el visor, aquí, recuerden que en el visor yo, en la pestaña de plano, en los nodos yo le puse, por ejemplo, que vimos la evolución de la en este caso tomé el tanque, ¿no? Que digamos era la que, y estoy tomando la altura en el tanque. Entonces aquí en la parte baja dice tiempo y dice 0 horas. Si yo me desplazo acá, en la barra del tiempo, ahí está habilitado. No sé si a eso se refiere. ¿Sí? Sí, doctor, parece que es correcto. Ok. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacerla más real. Vamos a meterle, vamos a simular, bueno, hasta acá quiero que quede claro que esta es una simulación a régimen permanente. Es decir, que no hay variación en el tiempo. Permanente quiere decir eso, ¿verdad? Que no varía con respecto al tiempo. La demanda, etcétera, conforme lo estamos haciendo. Ahora vamos a meter una gráfica de demanda para decirle, bueno, mira, entre las 0 horas y las 6 horas tengo una demanda de la que ya puse en el nodo. Esa demanda va a ser nada más del 5%, pero de las 6 de la mañana, o del 50%, pero de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, o a las 12 del día, eso se va a incrementar 1.5 veces, es decir, el valor que tengo ahorita en mi demanda va a crecer 1.5 veces, porque esa es la hora a la que todos nos metemos casi en forma simultánea a bañarnos, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hasta ahí salven el archivo para tenerlo, obviamente, completo y almacenado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a tratar de meter es el periodo extendido. Vamos a añadir un patrón de tiempos. Para esto vamos a ir al visor. En el visor vamos a tomar en donde dice datos, no en plano, tomaríamos la pestaña de datos. Y dentro de los datos vamos a tomar en la pestaña que está ahí, vamos a tomar la opción que dice opciones, valga redundancia. Vean cómo tenemos conexiones, embalses, depósitos, etcétera. Recuerden que por aquí metimos la curva característica de la bomba, entonces nos vamos a ir a la opción de opciones. Les digo, valga esa redundancia. Entonces vamos a tomar opciones, y dentro de opciones vamos a tomar la opción que dice tiempo. Tomamos tiempo, ¿verdad? Y ahí vamos a poner editar. Vamos a ponerle editar. Recuerden que ahorita, por default, nosotros ahorita, digo, le puse 72 horas. No sé si ustedes
lo tengan en 72 horas. A lo mejor por eso me preguntaban si el tiempo era 72 horas o no. Pero si queremos por norma, les digo, hay que revisar una red, cómo evoluciona en 72 horas. Entonces ahí, aquí en tiempo, hay que ponerle en donde dice duración total, hay que ponerle 72 horas. Podemos ahí variar, si yo quiero nada más revisarla 24 horas, 12 horas, etcétera. Si quiero que el intervalo de cálculo sea hora por hora, o la quiero cada media hora, cada 5 minutos, ya. Desde luego, pues aquí lo típico es nada más variar la duración de la simulación. El intervalo de cálculo hidráulico, pues normalmente lo hacemos cada hora, ¿verdad? En el intervalo de calidad también, ahorita no nos vamos a meter en eso. Los patrones, aquí nada más, sí vamos a ponerle que vamos a tomar un patrón de cada 6 horas. No vamos a poner un patrón hora por hora. ¿Por qué? Porque les digo, normalmente en la gráfica de demandas de una ciudad X, casi siempre es patrones de 6 horas. ¿Por qué? Porque entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, pues es el mismo patrón, entonces no lo variamos, a menos de que estemos simulando, no sé, una zona industrial, es una red para una zona industrial, y a lo mejor las empresas tienen 3 turnos, y entonces ahí sí, en la noche, incluso de 12 de la noche a 6 de la mañana, el patrón de demanda también es alto. Pero si es para servicio domiciliar, pues no, ¿verdad? A esa hora no nos bañamos, o sea, normalmente, ¿verdad? O por lo menos no en forma simultánea, ¿sí? No es el de máxima demanda, a menos que pudiera haber otra, les digo, por ejemplo, un parque industrial, ahí sí pudiera ser que tienen turnos, los 3 turnos, o nada más tienen 2 turnos, o un turno, etcétera. Ahí habría que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces los patrones normalmente son de 6 horas, entonces aquí nada más lo que vamos a cambiar es que la duración total de la simulación sean 72 horas y que el patrón de intervalo sea de 6 horas. ¿Sí? Lo demás lo dejamos igual, ¿verdad? El intervalo del cálculo hidráulico 1, el intervalo de cálculo de calidad, que ahorita no nos metamos, pero ahí es cada 5 minutos, porque ahí sí es diferente. El tiempo de inicio del patrón es a las 0 horas, el intervalo del informe pues también es a cada hora, el tiempo de inicio del informe pues también es a las 0 horas, y el tiempo de inicio del reloj pues son a las 12 a.m., es decir, y sin ningún dato estadístico, ¿no? Entonces aquí nada más vamos a poner 72 horas de duración total y un patrón de 6 horas. Ok. Luego vamos a crear el patrón. Por lo tanto, ahora vamos a entrar de nuevo aquí al visor nuevamente. Pero ahora en lugar de tomar opciones vamos a tomar patrones. ¿Sí? Vamos a tomar patrones. Entonces, dentro del visor, vamos a tomar la opción de la pestaña de datos que dice patrones. Y entonces ahí viene, yo en este caso lo tenía creado, pero ustedes obviamente no lo tienen, ¿verdad? Voy a borrarlo para hacerlo junto con ustedes, ¿verdad? Entonces no hay ningún patrón, ¿verdad? Entonces voy a ponerle crear, añadir un patrón, ¿sí? Y vamos a añadir el patrón número 1 y me trae la siguiente tabla que trae el número, ok, patrón número 1, ¿verdad? Y aquí vamos a poner los coeficientes. Estos coeficientes quiere decir, como le dijimos que el patrón va a ser cada 6 horas, quiere decir que son 4 patrones en 24 horas, ¿verdad? Obvio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decirle? Que la demanda que le pusimos ya a cada nodo, cómo va a variar en las primeras 6 horas, por ejemplo, el primer patrón va a ser 0.5, va a ser la mitad solamente. Con eso, ay, perdón, aquí no, aquí dejamos uno.
Aquí lo que le estoy diciendo es que de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, la demanda que yo puse en cada nodo va a ser del 50%. Es a la hora que todos estamos dormidos, ¿no? Normalmente. Entonces por eso le ponemos que el patrón es 0.5. Luego, en la siguiente patrón de 6 horas, que sería de 6 de la mañana a 12 del día, el patrón va a ser un 30% más. ¿Sí? Un 30% más de la demanda que yo supuse. En algunas ciudades se propone, por ejemplo en Monterrey, hasta 1.5 veces. Es decir, que el segundo patrón de 6 horas, que es la hora de máxima demanda entre 6 y 12 del día, se propone hasta de 1.5. Eso habría que checarlo con los organismos operadores y la propia normatividad de cada localidad, cuál es su patrón de demanda. En este caso, el segundo patrón sería hasta un 30% más del valor que pusimos en cada nodo, ¿no? Y luego el segundo patrón de 6 horas, que sería de las 12 del día a las 6 de la tarde, a 1, ahí no es el valor normal, ahí no se multiplican por ningún factor. Y luego el último patrón sería de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, 1.2, vuelve a haber una demanda mayor. Entonces ese sería mi patrón de demanda cada 6 horas. ¿Sí? Vean, aquí en la grafiquita que me está haciendo abajo sería de las 0 horas o 12 de la noche a 6 de la mañana. Es la mínima demanda, es la mitad de lo que yo calculé allá, ¿verdad? Recuerden que lo que yo calculé pues fue el gasto medio, ¿verdad? Entonces el gasto máximo después se presentaría entre las 6 de la mañana y las 12 del día, y el gasto máximo sería hasta 30% más de la demanda que yo calculé con el gasto medio. Recuerden que algunos factores para calcular el gasto máximo es hasta 1.5 veces, ¿verdad? Pero le digo, eso depende de cada localidad y de cada organismo operador, que en la experiencia de su operación y en forma estadística se determina. Y luego entre las 12 del día y las 6 de la tarde, pues ahí el patrón es igual a 1, es decir, ahí ni es mayor ni menor al que supusimos. Y finalmente de las 6 de la tarde a las 24 horas, a las 12 del día, a las 12 de la noche, perdón, sería 1.2 veces, un 20% más del gasto medio. Ok, entonces ya puse mi patrón y le daríamos a aceptar. Hasta ahí yo ya tengo, ahora sí ya mi red la voy a simular en forma real a partir de esto ya sería una simulación en periodo extendido, como nosotros decimos, ¿verdad? Es decir, ya con un patrón de demandas y extendiendo el análisis hasta 72 horas, no solamente 24 horas. Querríamos ver cómo evoluciona en 72 horas toda la red. Los factores que se utilizan, pues obviamente van a modificar la demanda a partir del nivel base de las 72 horas, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que asignar este patrón al patrón de demanda de los nodos de la red, ¿verdad? Para poderlo utilizar, ¿verdad? Desde luego. Entonces, para asignarlo a los nodos, vamos a entrar igual al visor dentro de opciones, el visor en datos, y vamos en donde dice opciones, vamos a tomar opciones y vamos a tomar donde dice hidráulica. Esto es para asignarle ese patrón a los nodos, ¿verdad? Entonces vamos a asignar hidráulica y vamos a darle editar. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es que yo le tengo que poner en este editor, dentro de las propiedades, donde dice el campo que se denomina patrón determinado.
¿sí? Aquí en donde dice patrón determinado, yo ahí le voy a poner que es el patrón 1, que así le pusimos al patrón que acabamos de meterlo, ¿verdad? Podríamos tener varios patrones si ustedes lo quieren simular para diferentes condiciones, pero en este caso asígnenle el patrón predeterminado 1, que es el que acabamos de introducir, ¿verdad? Lo cual nos va a permitir que este patrón de demanda sea simulado para cada uno de los nodos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí quisiera hacer también una pausa, es decir, vean nada más la diferencia. Hasta lo primero que hicimos fue régimen permanente. Ahorita ya le asignamos, que le digo que lo real para simular una red es ponerle sus patrones de demanda. Entonces a eso le llamamos simulación en periodo extendido. ¿Por qué periodo extendido? Bueno, porque nos vamos a extender más allá del gasto medio, ¿verdad? Y normalmente más de 24 horas, que normalmente nos vamos a 72 horas, como les digo, por norma. Y entonces creo yo el patrón de demanda, normalmente es un patrón de 6 horas, pero si ustedes lo pueden hacer hasta cada hora si quieren, si así tuviéramos los datos estadísticos. Entonces, el patrón aquí fue de cada 6 horas y eso normalmente lo determina el organismo operador en base a su estadística o su condición de operación, y ya lo asignamos a los nodos. Entonces aquí, ya que hicimos el patrón, lo asignamos a los nodos a través de el visor en datos, donde dice patrones, en hidráulica, y nada más ahí donde dice valor predeterminado, patrón predeterminado es el 1, ¿verdad? Ok, cerramos la ventana. O sea, hasta ahí lo tenemos. Vamos nuevamente a salvar nuestro programa, nuestro archivo para tenerlo. Ahora sí podemos simularlo nuevamente, ¿verdad? Vamos a tomar el icono de iniciar análisis y de nuevo me dice que la simulación se produjo con éxito, ¿verdad? No sé si todos pudimos simularlo. Entonces, ahora podríamos ver nuevamente, como en el ejemplo anterior, ver, por ejemplo, si selecciono la bomba, ¿no? Le doy un clic ahí en la bomba y voy a ver gráfico, ¿no? Quisiera ver un gráfico. Entonces, si yo aquí quiero ver la evolución del caudal del nodo 9, cómo evoluciona, vean aquí como ya me está mostrando un patrón. Fíjense cómo se repite, es decir, la bomba a las 24 horas se enciende, ¿verdad? Y tiene un caudal de 40 y empieza con 40 y tantos litros, ¿verdad? Empieza a disminuir su caudal hasta las 6 de la mañana. Aquí la caída de caudal realmente es por la evolución, no tanto por demanda. Luego, a las 6 horas, como cuando ya empieza el otro patrón, la demanda empieza, entonces la bomba tiene que compensar esa pérdida, ¿verdad? Entonces, de demanda, y vean cómo la bomba entonces prácticamente se va a su valor máximo óptimo, ¿verdad? Que es de 44, 45 litros por segundo. Y ahí se mantiene, ¿verdad? Prácticamente cubre el patrón de demanda máxima, que es entre las 6 y las 12 del día, pero la bomba sigue trabajando porque la demanda sigue solicitándose, y aunque de las 12 del día a las 6 de la tarde, recuerden, el patrón es mínimo, es igual, bueno, la demanda es igual a la supuesta del gasto medio, pero vean cómo ya de nuevo a las prácticamente 10 de la noche, 11 de la noche, disminuye la demanda, ¿sí? Y por lo tanto entonces la bomba baja su caudal hasta 40, pero vean, después me dice, oye, entre las 4 de la mañana y prácticamente las 5 de la mañana, prácticamente la bomba ya, el tanque
ya lo llenó a los 4 metros que yo le dije, ¿verdad? Aquí la bomba está funcionando. Recuerden que mi tanque tiene un electronivel, vamos a llamarle así. Mientras no tenga 4 metros de tirante mínimo, él le manda una señal a la bomba que la bomba esté funcionando. Cuando el tanque llega a los 4 metros y no hay mucha demanda, entonces pues el electronivel manda la señal a la bomba y le dice a la bomba, espérate, párate, ¿verdad? No me eches más agua porque ya llegué al nivel que tú estás suponiendo que como mínimo debo de tener. Es decir, mientras el tanque tenga menos de 4 metros de tirante, la bomba va a estar funcionando. Cuando tenga un tirante menor a 4 metros, la bomba va a funcionar. Por eso vamos a ver que entre las 3 y las 5 de la mañana el tanque llega a su nivel de 4 metros, que ahorita lo vamos a corroborar. Entonces la bomba se para, entonces aquí la bomba se para, pero nada más la bomba descansa propiamente 1 hora, ¿no? O menos de 1 hora, 1 hora aproximadamente. Porque ya la demanda después empieza, aunque baja, pero empieza de nuevo la demanda y se enciende la bomba. Entonces aquí podemos ver cómo va a funcionar nuestra bomba. Para el ejemplo que estamos haciendo, pues la bomba prácticamente va a trabajar las 24 horas, lo cual pues no es recomendable, ¿verdad? Lo recomendable es que la bomba trabaje, les digo, entre las 0 horas y las 6 de la mañana. Ya una vez que yo ya llené el tanque al nivel adecuado, pues ya lo que debe funcionar es el tanque, ya no la bomba, ¿verdad? Entonces aquí podemos verificar el funcionamiento de la bomba, ¿verdad? Hasta las 72 horas que estoy. Eso sería en cuanto a caudal. También podríamos ver en el mismo nodo el gráfico, pero que no sea caudal, que sea aquí yo puedo decirle, bueno, ahora me podrías me podría dar velocidad en la bomba, etcétera. Pero aquí lo más importante es el caudal, ¿verdad? Si ahora nos vamos al tanque, ¿sí? Si yo ahora quisiera el tanque, nada más aquí vamos a si yo quisiera el tanque, bueno, hay dos formas de hacerlo. Una, cierro esto y puedo irme y de nuevo darle un clic. Recuerden que cuando está parpadeando me puedo ir al gráfico. Podemos ver acá, por ejemplo, la altura, cómo varía la altura a las 72 horas dentro del tanque, para corroborar lo que les decía. Ok, entonces le doy a aceptar y vamos a ver cómo evolucionó la altura del tanque. Miren, la cota del fondo del tanque era la 245, ¿verdad? Pero dijimos que nosotros queremos que mínimo haya un tirante de 4 metros dentro del tanque para poder satisfacer la demanda. Entonces por eso sería 245 la cota topográfica más el tirante sería 249. Por eso empieza en 249. Luego vean que entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, incluso la bomba, la altura del tanque llega hasta la 200, entre esta y esta hay 1 metro, ¿verdad? 250 y esta sería 251. El nivel de derrame del tanque sería la 245, que es la topográfica, más 6, es decir, sería la 251. ¿Sí? Entonces vemos que sí, llega hasta la 251. Entonces aquí, obviamente, le tengo yo que bajar a mi bomba, ¿verdad? Estoy poniendo una bomba muy grandota, vamos a decirle, ¿no? Con mucho caudal. Es decir, que esos 45 litros, que puedo decirle, bueno, a lo mejor puedo tener una bomba hasta de 40 litros por segundo para no llegar a mi nivel máximo del tanque, que son 251 la altura, ¿verdad? Que, insisto, es la cota topográfica, 245 más 6, ¿verdad? Que es la altura propiamente de tirante de agua, sería la 251. Entonces aquí estoy viendo que tengo, la bomba me está aventando demasiado caudal.
para la demanda que tengo. También puedo seleccionar una tubería. Vamos a ver, por ejemplo, en la tubería número 6, que sería la tubería que conduce del nodo 7 al tanque elevado. Podría ver en los gráficos también, si quiero ver el caudal, le doy cómo evoluciona el caudal, le doy a aceptar, y puedo ver también el patrón dentro de la tubería, ¿verdad? O sea, cómo se comporta con respecto al tiempo. Empieza con un caudal de 21 litros por segundo, y luego hasta las 6 de la mañana baja muy poquito porque hay poca demanda, hasta 20 litros por segundo, pero luego vean cómo baja entre que empieza ya a las 6 de la mañana propiamente, aquí cuando es la hora de máxima demanda, tengo un valor incluso por debajo, ¿verdad? Es decir, aquí yo diría, aquí está, o pongo un diámetro mayor para tener menos pérdidas, porque aquí también las pérdidas hace que tenga menos demanda disponible, perdón, menos caudal disponible. Vean cómo me baja hasta menos 10. Es decir, aquí hay un valor negativo, esto está mal. Esto debería de tener un valor positivo. ¿Por qué? Porque aquí después ya a las 11 de la mañana tengo un valor de 2 litros por segundo, ¿verdad? Es de 21, luego me vuelve a subir casi a las 24 horas, pero la máxima demanda, a la hora de máxima demanda tengo problemas con la red. Esto es ya lo que yo puedo checar en cada una de las tuberías, ¿no? Igual, ¿verdad? Puedo irme ahora a la tubería que va del nodo 2 al nodo 3, que aquí como no va a haber demanda, pues no voy a tener realmente problemas, ¿verdad? Porque pues es ahí conducción simplemente. Salvo cuando se apaga la bomba, ¿verdad? Que en ese momento que se apaga la bomba, pues obviamente no tengo ahí caudal. Ese sería el valor, y así de tal suerte que también podemos ver, por ejemplo, en la tubería número 4, no solamente el caudal, podría haber alguna otra variable, la velocidad dentro de la tubería. Aquí podemos ver la velocidad dentro de la tubería. La velocidad empieza a las 0 horas a 0.7, luego baja la velocidad y llega a tener hasta una velocidad mínima de prácticamente 0, ¿verdad? Que es a la hora que se apaga la bomba. Aquí podemos ver. Entonces, vean cómo cada variable puedo yo verla gráficamente o puedo verlo en forma tabular también, ¿verdad? Recuerden que no solamente eso, si nos vamos a la bomba y queremos ver la evolución en la evolución, bueno, en este caso como no hay es un nodo, no es una línea lo que estoy seleccionando, por lo tanto aquí yo puedo seleccionar la evolución pues a la hora que yo quiera, no sé, a las 7 de la mañana, que sería lo más crítico, vamos a decir, a esa hora. ¿Qué pasa? Bueno, ahí a las 7 de la mañana y puedo ver cuál es la demanda en cada uno de los nodos. Vean cómo aquí a las 7 de la mañana se factorizó por 1.3 el valor de la demanda que yo tenía inicialmente con el gasto medio, ¿verdad? Aquí ya esta demanda está factorizada por el patrón que se tomó, ¿sí? De tal manera que yo puedo ver en forma tabular, no en forma gráfica, si así lo quisiera, la evolución del nodo hora por hora, ¿verdad? Si así lo requiriese. A ver, ahora veríamos, por ejemplo, el otro patrón a las 6 de la tarde, y aquí lo tenemos, ¿no? Sí, podemos verlo pues en forma tabular o en forma gráfica, cada uno de los elementos.
También si vamos al visor y regresamos al visor y le damos en la pestaña de plano, puedo yo poner en los nodos quisiera yo ver la presión, y en las tuberías quisiera ver la velocidad, si así lo quisieran. Igual aquí puedo variar cada hora, y puedo ir viendo cómo estoy tratando de tomar el simulador nada más para ver el patrón, si me lo puede simular, pero como le estoy dejando una hora, el intervalo es realmente pequeño. Pero bueno, hasta aquí sería lo que podemos analizar en la tubería, en la red, con lo que sería los periodos extendidos. También el programa puede tomarnos en cuenta la edad del agua. Con edad del agua quiere decir que puede ser que la agua que yo almacene en 72 horas, alguien se preguntaría, oye, ¿y el agua que almacené en el tanque va a durar ahí 72 horas o se renueva a las 8 horas, es agua nueva, ¿no? O es agua, ¿cuánto tiempo en la red cambia? Obviamente, ¿por qué? Porque a lo mejor es de interés, porque le vamos a agregar, normalmente de la potabilizadora de la fuente, pues no bombeamos directamente a veces del río, de la presa o del pozo profundo, sino que va primero a una planta de tratamiento, y de la planta de tratamiento, que se le da un tratamiento tal vez con cloro para cumplir con la norma de que el agua sea potable. Entonces, es importante saber la edad del agua por la cantidad de cloro que nosotros le añadamos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que podemos hacer es, dentro del visor, en las opciones, nada más que en la pestaña de datos, vamos a la opción de opciones, valga nuevamente la redundancia, nada más y dentro de las opciones viene una que dice calidad. ¿Sí? Entonces tomamos acá la opción de calidad y vamos a darle editar. ¿Sí? Vamos a editar la ventana de... En este caso, vamos a seleccionar en el editor, dice parámetro ninguno, pero aquí podemos seleccionar el químico, procedencia, tiempo de permanencia, etcétera, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos tomar tiempo de permanencia, ¿sí? Son las opciones que tenemos, ¿se fijan? Ninguno, puede ser un químico específico que yo quiera, si conozco sus características bioquímicas, etcétera, pero bueno, aquí normalmente lo más interesante es la permanencia del agua en la red. Obviamente seleccionamos la permanencia como edad, y ahí le damos, ahí cerramos la ventana, ¿no? Ahí lo único que le estoy diciendo es que me diga cuándo se renueva totalmente el agua en las 72 horas, si hay algún tiempo en el cual se renueva totalmente,
el agua en la red, es decir, que la que entra se consume y entra nueva agua, o la agua que entra desde el inicio permanece las 72 horas ahí, o cuánto tiempo permanece, ¿no? Entonces, lo que hacemos ya que le dimos eso, vamos a iniciar el análisis. Nuevamente lo simulamos. Nos dice que ya la simulación se produjo con éxito. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la variable edad en el plano acá, ¿verdad? Vamos a visor, nada más ahora tomamos la pestaña de plano y en lugar de vamos a tomar que en el plano quiero ver edad o tiempo de permanencia, mejor dicho. Tomo la variable de tiempo de permanencia, ¿sí? En los nodos, que es lo que quisiéramos ver, ¿verdad? Y entonces vean que, sobre todo en el tanque, ¿verdad? Tanto en la tubería no es de importancia, pero en el tanque, vean, ahorita tenemos las 0 horas y dice que en el tanque tiene 0, ¿verdad? Luego tiene 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 3:47, vean aquí la edad, va variando, ¿verdad? A las 5 de la mañana dice que tiene 4 horas con 89 minutos, ¿sí? Es decir, aunque ya pasaron 5 horas, no se consumió lo que entró en él, ¿verdad? Vean, seguimos avanzando, tiene 5:77, luego 6:77, 7:7, 8:7, y voy a ir avanzando. Vamos a llegar hasta las 72 horas si quieren. Lo que puedo hacer es, para no irme uno por uno, me puedo desplazar con la barrita hasta el final. Y quiere decir que el agua a las 72 horas, ¿verdad?, realmente tiene una edad de permanencia y el agua de 63 horas, es decir, realmente todavía esa agua, si extendiéramos el periodo extendido a 4 o 5 días, probablemente no se renuevan los 3 días, en pocas palabras, ¿verdad? La edad del agua es 63 horas. Sí, la edad de todo el flujo que bombeamos, ahí permanece. Entonces ahí les digo, normalmente esto es cuando queremos saber cuándo añadimos cloro, si se añade cloro cada 24 horas, si se añade cada 12 horas. Eso ya es un proceso más de tipo químico o análisis de biológico o microbiológico del agua, ¿verdad? Pero bueno, es otro parámetro de los tantos que nos puede dar el programa, ¿verdad? Bien, entonces ese sería, digamos, todos los valores más comunes en una red, ¿no? Dado que tenemos poco tiempo, quisiera entonces hasta aquí, no sé si hay alguna duda. Doctor, aquí nos comentan si puede haber cambio del sentido del flujo a lo largo del tiempo. Bueno, sí puede ser, si en caso de que se quede el tanque sin agua, obvio. Sí, pero eso me lo va a dar el análisis, ¿verdad? Sí, sí puede ser. Si el agua se queda en cierto momento, una parte del tanque se queda sin agua o disminuye la demanda, puede ser que cambie. Eso es posible, ¿no? Eso, desde luego, miren, en este caso podemos irnos a plano y en el nodo, si nosotros le ponemos, que nos muestre la presión, la altura, si quieren, es mejor, más que la presión. Bueno, no, pero la altura me va a dar la altura topográfica, la presión, para que sea la carga piezométrica. Y nosotros igual empezamos de las 72 horas, ¿verdad? Si quiero ver, y luego en las tuberías, en lugar de ponerle velocidad, vamos a poner la variable caudal. Bueno, es más, vamos a tomar velocidad para ser un poquito más específico.
Vean cómo aquí ya le puse en nodos, quiero ver la presión, y en las tuberías quiero ver la velocidad. Y ahorita me da un sentido de flujo. Si yo avanzo en el tiempo, en la barra del tiempo, ¿eh? Veo a la una, vamos a fijarnos sobre todo en la tubería 8 y en la tubería que va del nodo 7 al nodo 8, hacia el tanque, ¿no? O sea, en cierto momento, si el tanque, que ya vimos que no, en ningún momento se queda sin agua, de hecho al contrario, ¿verdad? En un momento llega casi llega a su nivel de derrame. Entonces, si yo avanzo en el tiempo y veo esas dos flechas, puedo ir viendo que no cambia. Aquí, miren, aquí está. Vean, me voy a regresar de nuevo desde las 0 horas. Vamos a estar observando la línea del tanque. Pero recuerden que en un cierto momento se para la bomba. Y entonces, cuando se para la bomba, se invierte el sentido. ¿Por qué? Porque la bomba ya no suministra agua al tanque y entonces el tanque es el que suministra a la red. Vamos a verlo. Miren, a las 0 horas le está llegando agua de la bomba. A la 1 igual no cambia el sentido. A las 2 tampoco cambia. A las 3 tampoco cambia. A las 4 no cambia. Recuerden que casi cuando empieza el segundo patrón es cuando la bomba se para. Hay un momento que se para. Luego a las 5 de la mañana tampoco cambia. A las 6 de la mañana, vean. Cuando cambia el patrón de demanda, vean, ya se invirtió el flujo. Es decir, ahora el tanque suministra agua a la red. ¿Sí? Es al revés. Luego avanzamos a las 7, sigue suministrando el agua a la red. A las 8 de la mañana, que es el patrón de máxima demanda. ¿Sí? A las 12 horas, cuando cambia el patrón de demanda, entonces el tanque empieza a recuperar su nivel. ¿Por qué? Porque al disminuir la demanda, la bomba entonces suministra agua al tanque para que vuelva a recuperar el nivel que perdió a la hora de máxima demanda. ¿Sí? Volvemos a darle hacia adelante de las 12 horas. Vuelve a cambiar, miren aquí. Vuelve a cambiar aproximadamente cuando cambia el patrón de demanda, que es a las 6 de la tarde. Aquí estamos a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Ahí a las 6 de la tarde cambia el patrón de demanda. Recuerden que la demanda a las 6 de la tarde es 1.2%, un 20% mayor. Ahí de nuevo el tanque suministra la red. ¿Sí? Y continúa hasta las 0 horas prácticamente. ¿Sí? A las 0 horas cambia el patrón y entonces de nuevo la bomba se enciende para poder recuperar el nivel que perdió el tanque durante el... Recuerden que nosotros electromecánicamente cuando baja por debajo de 4 metros el nivel del tanque, se enciende la bomba. Por eso vean que en los patrones donde hay una demanda mayor a la de régimen permanente, entonces se invierte, ¿verdad? El tanque ya tiene un nivel suficiente porque la bomba ya le suministró girante, más de 4 incluso, si vimos en la gráfica, pero a la hora de máximas demandas, entonces invierte, ya el tanque se para la bomba porque está por arriba de los 4 metros que yo quiero que siempre conserve, y entonces le suministra la red. No sé si con eso queda entendido cómo... Sobre todo les digo, lo más importante es lo que vemos de la bomba hacia el tanque. Sí, doctor, ya quedó claro. Y también tenemos otra pregunta de Salvador Huerta. Dice, ¿el análisis es el mismo para un sistema que trabaja con bombeo directo al tanque y gravedad a la red? Pues no, porque casi siempre digo, la red siempre tiene un equipo de bombeo, por eso decimos que es biplanar. A final de cuentas, todas las fuentes de abasto, pues si son superficiales, pues son presas, lagos, ríos, etcétera, ¿no? Y normalmente, pues orográficamente son las partes bajas. Siempre va a haber un elemento de bombeo, aunque puede ser que
trabaje, si quiero analizarlo nada más por gravedad, nada más analizaría del tanque hacia la red. No pondría el equipo de bombeo, pero lo más conveniente o lo más real es poner de la fuente al equipo de bombeo y del equipo de bombeo al tanque. O sea, siempre tenemos que bombear a los tanques porque tenemos que recuperar los niveles después de que pasan las horas de máxima demanda, ¿no? Entonces, un esquema integral, vamos a darle esa connotación, sería simular también el equipo de bombeo. Pero también es posible y desde luego factible simular solamente del tanque por gravedad, pues. Y lo único que nos va a dar es la evolución en el tanque, el nivel en el tanque. No sé si hay otra pregunta. Gracias, doctor. Esperamos nada más que alguien quiera preguntar otra cosa. Bueno, si quieren vamos a seguir adelante para poder ver un poquito del EPACAT, perdón. Y bien, si ustedes vieron ahorita aquí el ejemplo, pues realmente nosotros lo metimos a un esquema y nosotros introdujimos los datos con todo el análisis que, que estamos haciendo. Si yo quisiera importarlo del AutoCAD, bueno, nada más para versiones hasta del 2004, aunque creo que incluso el 2010 todavía lo puede hacer. Para hacerlo, entonces, vamos a abrir nuestro AutoCAD. Bueno, yo aquí. Imagina, vamos a hacer algo simple para no hacerlo tan complicado, ¿no? Bueno, yo acá lo estoy haciendo en AutoCAD 2004. Pues aquí lo que haríamos sería dibujar la red. Nada más aquí, ¿cómo la dibujamos? Nada más hay que tener en cuenta este requerimiento. Deben ser polilíneas y en cada clic que yo dé me va a poner un nodo. ¿Sí? Esa es la inteligencia que debo de tener. Entonces, a lo mejor si yo tengo también es importante que haga un layer específico. Imaginemos que yo voy a tener mi plano de lotificación o manzanero, dicho de otra manera, ¿no? Y entonces sobre él quiero dibujar la red que quiero exportar a voy a ahorita suponer, ¿verdad? Sí, muy rápido nada más así voy a pensar que ese sería mi plano. Voy a hacer varias manzanas, ¿no? Voy a hacer algo así sencillón nada más por rapidez, ¿no? Así, supongamos que este es el plano manzanero en donde voy a meter la red, ¿no? Esas son las manzanas. Entonces, lo recomendable es crear un layer en donde yo le ponga red, porque cuando lo exporte le tengo que decir cuál es el layer que quiero que me exporte. Si no, me va a exportar todo. Y pues obviamente no es lo correcto. Entonces, pues voy a crear un layer que le voy a llamar red. Nada más para... Obviamente lo pongo activo. Y lo voy a poner de color rojo para... Entonces, les digo, aquí nada más con la inteligencia hago un layer específico donde voy a poner la red. Y con la inteligencia que en cada clic que voy a dar me va a poner un crucero. O un nodo, ¿no? Entonces, vamos a dibujarlo con polilíneas. Vamos a poner que mi red es
Aquí nada más voy a suponer que tengo un tanque, ¿no? Entonces nada más, esa es la única condición, ¿verdad? Que yo supongo que... En cada clic que yo le doy, pues obviamente... En este caso lo estoy trazando ortogonalmente para... Uy, ahí lo hice chueco, pero bueno. Imaginemos, aquí voy a tener mi tanque y todos los demás son nodos, ¿no? Ya. Nada más, este archivo lo salvo como DXF, ¿sí? Entonces tendríamos que ponerle DXF out para salvarlo como DXF. Y vamos a llevarlo a la carpeta donde estamos haciendo. Le voy a poner acá Epacat, ¿no? Nada más por darle un nombre, ¿no? Entonces obviamente me lo va a salvar como epacat.dxf. Ya que lo grabé como DXF el archivo, me voy al programita de Epacat, ¿sí? que también se les envió junto con el programa de Panet. Entonces, acá lo que tengo en el menú es pues abrir, aquí me da los datos que exportó. Puedo cambiarle el lenguaje, sí, ¿verdad? Si lo quiero ver en español, me cambia ahí un poquito la interfase, ¿no? Si así lo quisiera, ¿no? Entonces voy a abrir el archivo que quiero exportar al EPANET. Entonces lo busco en la carpeta que yo le puse pacat, ¿verdad? Le doy a abrir. Vean cómo tenemos tres ventanas. En una ventana me dice que seleccione los layers o las capas de las tuberías. En este caso yo voy a seleccionar red, que fue el layer que creé específicamente en donde dibujé las la red. En el layer 0 no, porque ahí dibujé la el plano manzanero propiamente dicho, ¿no? Si recuerdan, miren, me regreso al AutoCAD y el plano manzanero, o las manzanas que dibujé, vean, están en el layer 0, ¿verdad? Y la red propiamente dicha están en el layer red, ¿verdad? Por lo tanto, me voy a regresar al archivito de PACAD y entonces selecciono el que dice red. Ahora tenemos dos, dice modo vértices, que es el más común, o modo nodos. Prácticamente es la diferencia. La única diferencia es que si tuviera alguna línea en cada clic que yo di, eh, tenemos diferente condición. Junto con el programita les enviamos un pequeño manualito en PDF, que es el que voy a abrir ahorita para que nada más para que tengamos la referencia. Hay un pequeño manualito, está realmente muy simple.
está. Aquí está el manualito, ¿no? Que es un PDF. Entonces, esa es la interfase que estamos viendo ahorita. Lo que les comentaba de la selección del layer. Y aquí está en forma gráfica qué sucede cuando yo pongo la opción modo vértices. La polilínea transforma una línea cuyo nodo inicial coincide con el primer extremo de la polilínea y el nodo final con el final de la polilínea. Es decir, cuando le pongo modo vértices, y aunque la línea tuvo varios, en este caso vean cómo tiene varios quiebres, y obviamente para hacer sus quiebres tuve que darle un clic. Si pongo modo vértice, toma nada más el inicio y el fin de la tubería, ¿sí? No me hace un nodo acá en los puntos intermedios. Y el otro, cuando lo pongo modo nodos, sí me toma un nodo en cada clic. Esta sería la diferencia, ¿sí? No sé si queda claro. Si tomamos la opción modo vértices, me va a crear un nodo en el inicio y final de la línea, ignorando los cambios de dirección que tenga la propia línea. Y si lo seleccionamos en modo nodos, ahí sí me va a poner un nodo en cada vértice o en cada cambio de dirección que yo le di a la línea, prácticamente donde yo le dé clic, en pocas palabras, ¿sí? Entonces esas son las dos diferencias. Despertarlo. Por otro lado, también tiene una opción de tolerancia, que puede ser que las líneas no coincidieron exactamente, ¿verdad? O sea, que no se interceptan en un punto. Pero entonces, si en AutoCAD nosotros las dibujamos de esta manera, el EPACAD puede unirlas, supone él que van unidas, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo de la tolerancia. Y el valor de la tolerancia nosotros se lo especificamos. ¿Hasta qué valor, verdad? Si hay una diferencia, si hay mínimo 1 metro de distancia, que las una. O quiero tomar que haya hasta 5 metros de distancia, que las una. O que si hay 1 milímetro de distancia, que las una. Es decir, esa tolerancia nosotros la podríamos establecer. Y esto es el resultado. Ok, vamos a regresarnos al EPACAD. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que sea no por modo vértices, le voy a decir modo nodos. Recordemos la diferencia, que entre nodos es donde le di cada clic, y con vértices es el que haría en el principio y el fin de la línea. Y luego aquí le voy a poner si quiero considerar la tolerancia o no la quiero considerar. Vamos a poner considerar tolerancia. Y este valor se supone que es el valor en las unidades. Aquí sí es importante mencionar que en el AutoCAD tenemos que dibujar la longitud que yo le asigne a esa línea. Si yo quiero, me la puede llevar, pero en el EPACAD recuerden que pues yo no trabajo realmente con entidades. Yo la longitud se la voy a asignar, simplemente es para tener el dibujo de la red tal vez con una mayor referencia, ¿verdad? Y no echármela tan a mano alzada. Entonces le voy a poner que considere esa tolerancia, ¿no? Se supone que si yo en el AutoCAD son metros las unidades en las que dibujé, pues que así sea. O incluso puedo decirle que no considere la tolerancia, pero vamos a dejarlo que considere la tolerancia. La tolerancia le damos acá siguiente y finalizar. Se supone que le doy finalizar, y entonces me manda y me dice cuál es el archivo. El archivo que va a ser en EPANET. Le voy a poner EPACAD, ¿no? Por darle. Y nada más que si yo lo grabo así como EPACAD, no lo voy a grabar con ninguna extensión, Ojo, no le doy ninguna extensión y le voy a dar guardar.
Entonces ya se generó el archivo. Eso es todo lo que hace el EPACAT, ¿verdad? Exportar un archivo generado en él, ¿no? Voy a cerrarlo y voy a regresar a mi EPANET. Voy a abrir un nuevo archivo, ¿verdad? Le voy a dar a abrir. Me pregunta si quiero salvar lo que hice, ¿no? Que sí. Ahora me voy a la carpeta en donde lo guardé. Recuerden que como no le puse extensión, no, a lo mejor digo, ay, no aparece porque tiene .net. Por lo tanto, acá nada más hay que buscar que ponga todos los archivos. ¿Sí? Y entonces donde dice todos los archivos, ya tengo acá el que dice EPACAT, ¿no? Pero no el de XF. Voy a abrir el que tiene asociado. Yo le asocié la libreta de el Notepad como archivo donde lo puedo abrir. ¿Sí? Entonces, yo le puse EPACAT sin extensión, ¿verdad? Tiene, a veces le añade como extensión INP por default. ¿Sí? Entonces, tomo le doy a abrir y ahí me trajo mi red. ¿Sí se fijaron? Que realmente es simple, ¿no? Y en lugar de trazarla yo en el EPANET directamente a mano alzada, pues ya la puedo traer de forma más geométrica, ¿no? Para hacer el análisis. Y desde luego ya teniendo eso, pues empiezo nuevamente el proceso que teníamos en ver en opciones, irme a etiquetas para que activo todas las etiquetas, porque así ya vean, aquí me pone cuál es el nodo, ¿verdad? Nodo 1, nodo 2, y ahí están las tuberías, etcétera. Yo ya puedo editar una tubería, en fin, un nodo. En fin, ese sería nada más lo que queríamos comentar finalmente del EPACAT, ¿verdad? Que podemos exportar un dibujo de AutoCAD con las consideraciones. Nada más recapitulando, tengo que dibujar en un layer específico la red que quiero exportar. Tienen que ser polilíneas y con la inteligencia que dándole un clic me va a generar un nodo, si lo hago en modo nodo, o bien puede ser que lo haga en modo vértice y entonces nada más me hace un nodo al inicio y al final de la línea. Esas serían las dos condiciones.